Hola, soy Nicolás Rodríguez, Y yo, Nicolás Martínez, somos estudiantes de UTEC, estamos cursando la carrera de Tecnólogo en Ingeniería Biomédica. vamos a presentar un material audiovisual sobre valores, normas y ritos. Desde ya, muchas gracias. La cultura de la organización. Como se vio en la sección anterior, la estructura de la organización es un medio para cumplir con los objetivos y planes determinados por la estrategia de la organización. Uno de los elementos que influye sobre la posibilidad de que determinado diseño estructural sea eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos organizacionales es que se haya tenido en cuenta las relaciones que surgen de la organización informal. Bueno, continuando, Eschin define a la cultura organizacional como el patrón de premisas básicas que un determinado grupo descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna que funcionaron suficientemente bien. Por ende, a ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en la relación a estos problemas. Por un lado, se puede ver a la cultura como un fenómeno emergente que surge de la interacción social. Los contenidos de la cultura no vienen de una decisión o estrategia de la organización. Es así que las decisiones y las estructuras influyen pero no determinan. Los valores, varios autores señalan que la cultura puede tener una utilización estratégica por parte de la dirección de la organización, a la cual le interesa que se establezca un saber y un pensar, o sea que sean coherentes con los fines de la organización. La cultura es vista como una forma de coordinación y control, la cual influye sobre la conducta de los individuos y los grupos que forman parte de la organización. Luego aparece Henry Mintzberg, quien es un profesor canadiense, agrega la normalización de las reglas, que consiste en controlar las normas y doctrinas de la organización con el fin de lograr la coordinación al compartirse determinados valores y creencias. Las normas surgidas de ese proceso de normalización configuran un conjunto de reglas sobre la forma en la cual los empleados deben de comportarse y las actitudes que estos mismos deben de adoptar para pertenecer a la organización. Bueno, continuando, podemos distinguir una cultura planificada, funcional, que busca definir un conjunto de comportamientos compartidos y una cultura informal de significados compartidos y la interacción en los grupos de trabajo. Los aspectos formales constituyen la parte visible de la cultura organizacional. En ella se encuentran los objetivos, metas a seguir, los procedimientos, la estructura, valores, entre otros. Los aspectos ocultos son los surgidos de la organización informal, las percepciones y actitudes de las personas, los sentimientos de los miembros por la organización, las normas grupales, sus valores y expectativas. La cultura es un fenómeno presente en toda organización. Se construye a través de su historia, surge de la interacción de los individuos, las relaciones humanas y laborales. La cultura, que crece en la organización, adopta una entidad propia. Separada de sus miembros, las personas aprenden los valores, creencias y principios que conforman la cultura organizacional y la hacen propia. Definen nuevas formas de actuar y ver el mundo dentro y fuera de la organización. Bueno, continuando, en la siguiente diapositiva, elementos de la cultura. Existen ciertos elementos formadores de la cultura sobre los cuales las organizaciones suelen trabajar a fin de promover ciertos valores y comportamientos. Los valores, por ejemplo, los cuales constituyen aquellos principios éticos y morales que estipulan la forma correcta de comportarse dentro y fuera de la organización. Las normas son aquellas reglas que determinan lo que se debe y lo que no se debe hacer. Los ritos y ceremonias son aquellas rutinas sistemáticas y programadas del día a día en la vida de la organización. Símbolos y metáforas, maneras de reconocimiento rápido de la organización y sus productos. Lenguaje es la forma de expresarse que utilizan miembros dentro de la organización. Historias y mitos son anécdotas e historias repetidas constantemente dentro de la organización. Tabúes son áreas prohibidas, aquello que se expresa o directamente no está permitido expresar. Los héroes son personas emblemáticas que pertenecen o han pertenecido a la organización. El entorno físico es todo aquello que se ve y es palpable a la organización. La arquitectura del edificio, etc. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre la tipología de las culturas. Existen las culturas fuertes y las culturas débiles. Se conocen como las culturas fuertes aquellas que ejercen una influencia importante sobre el comportamiento de los individuos. En las culturas fuertes existe un alineamiento entre intereses de la organización y de los miembros. En contraposición, en las culturas débiles, las metas de la organización no son claras o los miembros las redefinen de manera distinta.
También existen las culturas tradicionales y conservadoras y culturas adaptativas y participativas. Las culturas tradicionales son aquellas que buscan preservar los valores y costumbres tradicionales, protegiéndolos de los cambios del entorno. Las culturas adaptativas y participativas son más flexibles y concuerdan con modelos estructurales más modernos. Las decisiones están más descentralizadas, son culturas que promueven la participación de todos los miembros, la creatividad, el debate de ideas y la innovación, con un sistema de recompensa basado en el desempeño. En esta segunda tipología se puede ver claramente cómo se relacionan la cultura y la estructura. Estructuras más rígidas, centralizadas y formalizadas generan culturas conservadoras, mientras que estructuras más flexibles y descentralizadas promueven culturas participativas y adaptativas. Bueno, muchas gracias.